Bueno, ¿me están escuchando bien, chicos? Sí, Vamos profe. a ir comenzando, como decía. Bien, en cuanto a lo último que habíamos estado viendo, a ver qué es lo que recuerdo. Tenía pensado hoy que trabajáramos de otra forma con respecto a lo que era el protocolo de actuación. Recuerden que les había pedido que lo lean, pero son pocos para trabajarlo de la modalidad en la que lo quería trabajar, ¿sí? Así que, bueno, a ver, partamos desde el principio. ¿La leyeron el protocolo de actuación? No, profe. No. No, profe. Bien, bueno. Entonces, bueno, para avanzar entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Para la próxima clase voy a necesitar que arme un mapita conceptual, ¿sí? En donde coloquen, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que es la preservación del lugar del hecho y y lo que sería la fijación científica dentro de lo que es el lugar de los hechos. ¿Se entiende? ¿Podría repetirlo? Sí, que realicen para la próxima clase un mapa conceptual que contenga lo que es la preservación del lugar del hecho y la fijación del lugar del hecho. Dentro de lo que es el protocolo, dentro de lo que es el apunte que yo les había enviado, les va a aparecer como fijación científica del lugar del hecho. ¿Bien? Profe, disculpe, me lo repite, justo se me había cortado el internet. Realizar para la próxima clase un mapita conceptual que contenga lo referido a protección del lugar del hecho y fijación científica del lugar del hecho. Protección y qué más, profe, disculpe. Preservación del lugar del hecho. Y fijación científica del lugar del hecho. Esas dos cosas les aparece a ustedes en lo que es el apunte que yo les mandé del protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho, ¿sí? Si no lo tienen, me dicen ya, así ya los reenvío al grupo. Profe, yo no lo tengo a eso. Por Yo favor, si lo tampoco, podría profe. abrir. Ahí se los envío. Denme 2 segundos que ya les envío. Profe, ¿eso lo hacemos a escrito, digamos, en un cuaderno? ¿Eso le pasamos o cómo? Sí, necesito que lo tengan, pero para consulta de ustedes. Perfecto. Porque para la próxima Una clase pregunta. voy a abrir una pizarra y vamos a armar entre todos un solo cuadro, que es el que les va a quedar también para consulta, para que estudien. ¿Se puede hacer por Word? ¿Sí? Sí, como les resulta más cómodo a ustedes, es para que ustedes lo tengan en base a lo que ustedes fueron entendiendo, ¿sí? Con respecto a lo que yo les brindé en clases y con respecto a lo que les dice este protocolo. Disculpe, profe, ¿podía volver a repetir? Se me había cortado y no escuché. Realizar un
un mapa conceptual que contenga la preservación de lo que es el lugar del hecho y la fijación científica del lugar del hecho. Bien, genial para la que realizó el mensajito en el grupo. De nada. Bien, bueno. ¿Tenían algo pendiente ustedes que enviarme a mí? ¿Algún trabajo les quedó ahí en el tintero o no? Les pregunto para poder librar todas las inquietudes que tengan y poder seguir con la siguiente unidad. ¿Ya finalizaron de pasar los videos, profe? No, hasta el momento tengo dos videos nomás. Profesor, esta semana se lo paso, lo estoy armando. Bien, Evelyn. Profe, disculpen, total, ¿cuántos somos? Y son como 15, 20 ustedes. Si no me equivoco, ya te digo. Mamá. 20 son, chicos. Más, estoy lleno. No. Bien. Con respecto, entonces, les estaba consultando, ¿les queda alguna duda con respecto a todo lo que estuvimos viendo? ¿Quieren realizar algún otro aporte o algo por el estilo, chicos? Profe, en mi caso, yo me ausenté, creo que 2 lunes. Yo necesitaría si pueden pasar al grupo, el material que se dio durante esas 2 clases. Bien, sí. Ya, me fijo si lo tengo cargado acá y te lo paso. Si no, recordámelo mañana, ¿sí? ¿Alguien más, chicos, necesita... no. ¿Tiene alguna duda? Entonces, hasta acá, nosotros hemos visto lo que es el lugar del hecho, hemos hablado todo lo referido a los tipos de lugares del hecho, hemos hablado también de cómo abordar el lugar del hecho, hemos hablado de indicios, hemos hablado de la prueba, ¿qué más hemos visto? Bueno, ahora saben cómo realizar lo que sería la ficha descriptiva, saben cuáles son las características que nosotros tenemos que tener en cuanto al lugar que hemos abordado, en donde realizamos la investigación. En caso de encontrarnos con un cadáver, cuáles son los datos que debemos de conservar, que debemos de saber con respecto a el cadáver que hemos encontrado.
Eh, hablamos sobre Profe, en eso del cadáver, esa clase fue la que yo no estuve. Bien, Fue la fecha 18, 25 y 1 de julio. Por bien. ahí, si alguien tiene el material, por favor, que lo pase al Bueno, grupo. ok, o sea que hablamos, te quedaste en lo que es protección del lugar de los hechos. Y no, esa clase estuve, profe. Esa clase estuve. Lugares del hecho abierto, cerrado, Sí, sí, estuve escena del crimen primaria, secundaria, también. lo que es la preservación de lo que sería el espacio físico, el aislamiento y el cuidado, Sí, eso protección también. del lugar del delito, búsqueda del lugar del delito. Bueno, desde ahí comenzaría. Ahí ya no estuve. La clase del 1 de agosto, esa es la única que falta de que usted ha pedido algunos materiales, creo, profe. Claro, porque yo no había tenido en cuenta el feriado anterior, ¿sí? Que teóricamente terminábamos el feriado, el lunes pasado, perdón, con lo que sería la unidad y ahora ya comenzaríamos con todo lo que es la unidad nueva. Vamos a hacer una cosa. De todas formas, hoy comenzamos ¿sí? Con lo que es todo lo que sería la unidad nueva, que es identidad humana, ¿sí? Y el fin de semana yo voy a armar una presentación cortita en Power, ¿sí? Y se las voy a enviar con todo lo que vimos. Así también refuerzan todo lo que vimos durante esta primera unidad. ¿Qué les parece? Sería ideal, profe. Genial, profe, genial, Sí, genial. profe, porque yo se acuerda que Laura le había pedido si podía enviar todo desde un principio, porque yo se me rompió el celular anterior, entonces Tenés se me quedó razón. todo ahí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, entonces yo el fin de semana les armaría entonces todo un Power pequeño, pero con las cosas más importantes, ¿sí? Y bueno, el mapita conceptual de todas formas que les estoy pidiendo también les va a servir a ustedes que van a repasar un poco de lo que hablamos, ¿bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces a comenzar con lo que sería el día de hoy. Que vamos a tratar nada más ni nada menos que lo que es la identidad humana. Cuando yo les hablo a ustedes de identidad humana, ¿qué suponen ustedes? ¿O qué trataría la identidad humana? ¿A qué nos referiríamos si nosotros hablamos de identidad humana? ¿A reconocer el cuerpo de la víctima puede ser? Sí. A ver, ¿alguien más? Sería la identidad única de una persona. Sí, también. Nosotros, bueno, cuando nos referimos a lo que sería la identidad humana, estamos hablando de lo que sería la identificación humana, ¿sí? La identificación humana es uno de los aspectos más importantes que tenemos nosotros dentro de lo que es la investigación dentro del campo de la criminalística, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que sí o sí debemos de tener nosotros una certeza en cuanto a, por ejemplo, la persona que intervino en dicho caso, ya sea delincuente o sea víctima, ¿sí?
Eso más o menos como para hacer referencia, ¿sí? De por qué es importante la identificación humana, ¿sí? Nosotros si vamos a definir lo que sería la identificación humana, nosotros la vamos a definir como un conjunto de características fenotípicas y genotípicas, ¿sí? Que van a presentar quiénes, el ser humano, ¿sí? Y estas son las que lo hacen único, ¿bien? Cuando yo hablo de este conjunto de características, tanto fenotípicas como genotípicas, repito, que son lo que pertenecen al ser humano y lo hacen único. Dentro de esas características, ¿cuáles son las características más comunes que nosotros presentamos, ¿sí? Como seres humanos que nos hacen únicos? Nuestras huellas digitales. Bien, nuestras huellas digitales. ¿Qué otra característica? ¿Qué otras características presentamos que nos vuelven únicos? Ya dijimos huellas digitales o dactilares. ¿Qué más? El ADN. Bien, el ADN. A ver, ¿se pueden ayudar con algo más o decir qué otra característica presentamos que nos hacen únicos? El retrato. Puede ser, pero siempre hablando de las partes o digamos las características fenotípicas y genotípicas. Joana, Profe, ¿pueden ser las piezas dentarias también? bien, sí, totalmente. Las piezas dentarias ¿Podría juegan. repetirlo? Las piezas dentarias juegan un papel muy importante dentro de lo que es la identificación de las personas. Bueno, en esta unidad nosotros vamos a ver y vamos a hablar, ¿sí? Todo lo referido a las características en sí. Disculpen, chicos. Como les decía, dentro de esta unidad nosotros vamos a ver cada una de esas características, ¿sí? Y van a descubrir otras que, si bien es cierto, no están muy usadas hoy en día, pero son de vital importancia conocerlas, conocer las técnicas para levantar también este tipo de huellas, para, por el simple hecho de que nos pueden ayudar en algún caso, ¿sí? Profe, la palma de la ¿Recuerdan? mano. ¿Cómo, Eve? Disculpa. La palma de la mano podría ser. Sí. Tenemos dentro de esas características en donde nosotros encontramos las huellas, y bueno, tenemos, como dijeron, las huellas dactilares, el ADN, tenemos, bueno, la de las piezas dentarias, que dijo su compañera, tenemos las huellas labiales, ¿sí? Que también ayudan en la identificación de las personas, y las huellas que dejan la planta de los pies, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes vieron o observaron en algún momento que cuando nace un bebé, lo primero que se le toma, sí, es una huella de lo que sería su piecito. Bien. Bueno. Les he estado por consultar. A ver, cuando estudiaron o cuando investigaron con respecto a los precursores de la criminalística,
Hay algunos de ellos, sí, que se basaron en lo que sería la identificación humana, ¿sí? ¿Se acuerdan de alguno de ellos? ¿Se acuerdan alguna de las características o alguno de los estudios que presentó alguno de ellos? ¿Cómo, profe? ¿Se acuerdan o no? ¿Puede repetir, profe? Que les consultaba que, no sé si se acuerdan que cuando investigaron con respecto a los precursores de la criminalística, había algunos que habían realizado estudios basándose únicamente en lo que es la identificación humana. A ver si es que se acuerdan de alguno de ellos, si es que se acuerdan cuáles eran esos estudios que habían realizado. Hans Groth era uno, ¿no? Sí. Había otro que es al que no era argentino, pero se lo considera argentino, porque uno de... Lockhart, ¿Cuál, Eve? Lockhart. Sí, lo podemos también caracterizar al Lockhart, pero no es justamente él del que estoy hablando yo. A ver, piensen un poquito. Recuerden, vayan a los apuntes si los tienen a mano, si no se acuerdan. Si yo les digo Juan Bucetich, ¿les suena? ¿Suena o no Juan Bucetich? ¿Era un policía o antropólogo, algo así era, profe? ¿No? Sí, 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 sí. algo así. Y Sí, él un policía creo que era. sí, y él realizó lo que sería el estudio de las huellas dactilares e implementó por primera vez en la Argentina el uso del sistema dactiloscópico, que es el que se sigue usando en la actualidad. Bien. Recuerdan que también habían investigado sobre AFIS y CODIS ustedes.
bueno, lo que es entonces el AFIS y el CODICI, también son sistemas que nos ayudan a lo que sería la identificación humana. Bien. Si nosotros partimos de lo que es la historia, a ver, denme 2 segundos. Bien, les decía, sí, volvemos un poco en la historia en realidad, sí, y hablamos con respecto a lo que sería básicamente la identificación humana, nos damos con lo que sería también la diversidad humana que podemos encontrar, ¿sí? Ya que como les había dicho al comienzo de la clase, la identificación humana básicamente sí parte de las características propias que presenta una persona, ya que somos, y es lo que nos identifica a nosotros como uno solo, como que no hay otra persona, ¿sí?, que sea igual a nosotros. Quizás podemos hablar de hermanos, mellizos, gemelos, ¿sí? Pero sí o sí nosotros vamos a presentar alguna característica sí que nos va a hacer únicos, ¿bien? Sí, profe. Con respecto a lo que sería la identificación dentro de lo que es el campo de la criminalística, que les dije que es de vital importancia, ¿sí? Bueno, se ha ido estudiando, sí, con el tiempo, han ido apareciendo también distintos tipos de identificación, ¿sí? Que, bueno, partíamos con Bertillon, ¿sí? Que fue uno de los precursores de la criminalística, que algunos de ustedes creo que había investigado sobre él, que él, bueno, caracterizaba a las personas y era el que los diferenciaba de una manera antropológica, ¿sí? Teniendo características de lo que eran el tamaño de las orejas, el tamaño de la cabeza, la distancia que podía haber entre una oreja y otra, la longitud que tenían las extremidades, ¿sí? Y así fueron evolucionando. Posterior a eso, que si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de huellas dactilares, muchas veces, si nos volvemos un poquito en el tiempo, que no sé si recuerdan que yo les había hablado de que uno de las primeras huellas encontradas, huellas dactilares y pertenecientes a seres humanos, ¿sí? Estaban en lo que era la primera data, ¿sí? Rodaba de lo que era el año 600, dentro de lo que eran las dinastías chinas, ¿sí? Que cada uno de ellos presentaban distintos orfebres, que eran los que les fabricaban la mayoría de los utensilios de cocina que tenían. Entonces, bueno, investigando y para ir sabiendo a qué dinastía sí pertenecían cada uno de ellos, se dieron con que tenían como sello único la huella dactilar de la persona que las realizaba, ¿sí? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Fueron recordando de algún otro precursor que haya investigado sobre la identidad humana?
Bien, bueno, entonces les he hablado de, bueno, un poquito de introducción con respecto a lo que es la historia, ¿sí? Con respecto a las huellas. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Lo que serían, vamos a ver, en realidad vamos a ir viendo y vamos a ir observando, ¿sí? Lo que serían las huellas dactilares en sí. ¿Cuáles son las características que presenta una huella dactilar? A ver, voy a buscar una imagen de una huella para que más o menos la vayan viendo. Esos dibujitos, ¿sí? Porque al principio nosotros les llamamos dibujos a esos pequeños surcos que presenta una huella dactilar, son los que dan lo que sería la particularidad de cada una de sus huellas, ¿sí? Esas líneas que nosotros observamos en nuestras manos, a ver, obsérvense detenidamente lo que sería, obsérvense detenidamente sus manos, a ver qué es lo que ven ustedes. ¿Qué es lo que notan en sus huellas, esos dibujos? Miren detenidamente todo lo que sería en cada uno de sus dedos. A ver qué es lo que van descubriendo. Distintas formas, dibujos. Son como pequeños círculos, puede ser también. Sí. Se notan en realidad como pequeños círculos, pero son círculos que no terminan de sellarse. Y ahora comparen la de un dedo, por ejemplo, de un dedo pulgar con un dedo índice, con un dedo anular, con un dedo meñique. ¿Te parecen esos dibujos o no? Como que se diferencian que en el índice, por ejemplo, y el pulgar, como que la huella es un poco más grande y en el otro más chico, más cerrado pareciera. Sí, puede ser una característica de esas. Igual no son iguales, o sea, no son todas iguales, no tienen las distintas, o sea, la misma forma. Exactamente. Claro, van variando, diferente a los dedos, van variando. Sí, o sea que por más que nosotros decimos, sí, que cada huella dactilar, sí, o cada huella que nosotros presentamos en nuestros dedos son iguales, si nosotros nos ponemos a estudiarlas, sí, presentan una diferencia cada una de ellas, sí. Para que estas huellas se complementen y digamos que pertenecen todas a la misma mano, ¿sí? Se realiza lo que sería una fórmula. Bien, esa la vamos a ir viendo así a medida que vamos avanzando en lo que sería esta unidad. A ver, abro paréntesis acá y les consulto si es que consiguieron todos los materiales que les había pedido. No, Yo profe, todavía a mí no. me faltan unas cosas todavía.
No, no, profe. Profe, recién entró, no pude entrar antes. Yo algunos, no todos. Me falta el grafito, que por ahí es lo más complicado. Bien, Y otras cosas. entonces, Sí, yo perfecto. igual me falta el gráfico. Bien, pero lo que sería la tinta para sellos y la almohadilla para sellos, ¿la tienen? Sí, Sí, yo las tenía desde antes. No, yo no. Bueno, eso, la almohadilla y la tinta para la próxima clase, ¿sí? ok. Bueno, Yo les voy a enviar después una ficha, que esa si pueden la imprimen y si no la copian a mano, que es en donde van a ubicar lo que serían las tomas de las huellas dactilares que realicen. ¿Bien? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, dentro de lo que es los sistemas de identificación, ¿sí? Como les había consultado yo y habíamos estado viendo, teníamos, bueno, el de las huellas dactilares, el de ADN, el de, ¿qué más había dicho? El de las piezas dentales, ¿sí? Entre otros. Si nosotros hablamos de un sistema de identificación en general, ¿sí? Y abriendo paréntesis o enumerando cada uno de ellos, nosotros vamos a tener a lo que es la dactiloscopía, ¿sí? La dactiloscopía decimos que es la ciencia o la disciplina que trata lo que sería la identificación de las personas por medio de ¿qué? De las impresiones digitales, ¿sí? Estas se van a apreciar o las podemos observar en dos grandes tipos, que son las huellas latentes y las huellas visibles. ¿Bien? Después tenemos lo que son las huellas que producen, sí, los objetos, que también entran como un sistema de identificación en donde nosotros podemos más o menos relacionar, ¿sí? A qué objeto puede presentar alguna huella que hayamos encontrado en un lugar de los hechos. A ver, denme 2 segundos. ¿cómo dijo, profe? Bien, como les decía, por ejemplo, si vemos una huella de un neumático, nosotros automáticamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar esa huella o vamos a estar sabiendo si que esa huella puede pertenecer a lo que sería un neumático o una rueda. Bien. Bueno, eso en cuanto a las huellas que pueden ser producidas por objetos, ¿sí? Después si vemos alguna huella visible, por ejemplo, de una pisada de pie descalzo, ¿qué vamos a suponer? Esas son cuando, por ejemplo, los dedos dejan el, el colorante, digamos, la tinta. Lo que yo les estoy planteando, por ejemplo, en una huella visible, sí, podemos decir o podemos estar hablando de una huella visible, es cuando nosotros, por ejemplo, vemos a ver, a simple vista sí se nota, por ejemplo, un beso en un vidrio,
en un espejo, ¿sí? Nosotros la estamos viendo, entonces esa huella no necesita ser revelada, ¿sí? A diferencia de algunas huellas dactilares que sí o sí muchas veces necesitan de lo que serían los reactivos, ¿sí? Para poder ser reveladas, para que se puedan ver, para que se puedan notar, ¿sí? En lo que yo me estaba refiriendo recién con respecto a las huellas visibles, ¿sí? Bueno, básicamente son, como les dije, las que son más fáciles de apreciar, ¿sí? Ya que se pueden detectar a simple vista, o sea que se hacen notar, por ejemplo, sin que necesitemos levantarlas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pasamos por un lugar en donde se hizo barro o algo similar y ahí notamos huellas, ¿sí? De pisadas, podemos hasta ver si las características de esa huella de pisada, si pertenece a un pie calzado o a un pie descalzo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, Sí. después tenemos lo que son las huellas latentes, ¿sí? Que estas son las que básicamente son las más difíciles de encontrar y son las que requieren, como les había estado diciendo, de equipos y químicos especiales para poder hacerse visibles, ¿sí? Ante lo que sería el ojo humano. ¿Bien? Dentro de lo que es la dactiloscopía, que es lo primero que vamos a ver, vamos a empezar a hablar y a estudiar, ¿sí? Parte básicamente de lo que es la papiloscopía. Anteriormente, cuando nosotros hablábamos de papiloscopía, ¿sí? Decíamos que era una disciplina técnica que era parte esencial de lo que es la criminalística y se basaba en principios científicos, los cuales debían de ser obviamente debidamente comprobados, ya que tenían por objeto el de establecer a través del estudio de las calcos, las impresiones, las estampas o improntas de lo que serían las crestas papilares. Cuando yo hablo de crestas papilares, me refiero a los dibujitos que los había puesto a observarse recién en sus manos. Esas son las crestas papilares, ¿sí? Y bueno, y la papiloscopía entonces estudia básicamente lo que son estas crestas papilares, pero pueden ser tanto de las manos como de los pies, ¿sí? Posterior a esto, nace lo que es la dactiloscopía. ¿Y qué habíamos dicho que era la dactiloscopía? A ver si prestaron atención. ¿Qué hace la dáctilo? ¿Cómo es la pregunta, profe? Estoy trabada. La dactiloscopía. ¿Qué les había dicho recién que era la dactiloscopía? Estudia las huellas dactilares Sí. de los dedos y Sí, la dactiloscopía sería la llama técnica de la papiloscopía, ¿sí? La dactiloscopía tiene por objeto el estudio de las calcos o las improntas o las estampas, ¿sí? De las crestas papilares, obrantes de lo que sería la cara interna de la tercer falange digital. Esto es a modo de este concepto, ¿sí? Repito, la dactiloscopía es una llama técnica de lo que es la papiloscopía, la cual tiene por objeto lo que es el estudio de las calcos o estampas de las crestas papilares obrantes de la cara interna de la tercer falange digital, ¿sí? ¿Y cuál es el fin? El fin es el de determinar la identidad humana. ¿Bien?
Igual consulta, profe, ¿usted nos va a mandar un material igual con todo esto? Sí, chicos, sí. De todas formas, tienen ya esto. Tienen el primer apuntito que yo les envié, tienen hasta identidad humana. ¿Cómo se nota que lo han leído? ¿No? Sí, profe. Sí, profe, yo lo estoy leyendo, por ejemplo. Ah, recién. Ya lo había repasado. Bueno. Sí, bueno, Profe, véanlo. en todas las clases. Sí, habla, disculpa. No, que le decía que en todas las clases lo leemos. Ah, bien. Bueno, lo tienen a eso como material de consulta. De todas formas, yo les voy a enviar un libro, ¿sí? Sobre dactiloscopía, que les va a servir también como material de consulta para lo que hablemos en clase y para a futuro, si necesitan a modo de mataburro, sacarse o despejarse algunas dudas en el caso de que ejerzan en lo que es la profesión esta, ¿sí? Sí, profe, estaría bueno igual. Bien. Bueno, eso con respecto entonces a la dactiloscopía. ¿Bien? Dentro de la dactiloscopía nosotros tenemos principios, ¿sí? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Ah, Sí, bien. profe. Se me apagó la pantalla de la máquina. Bueno, eh, como les decía, dentro de lo que es la dactiloscopía, nosotros, en realidad, las huellas, sí, tienen sus principios, ¿sí? En donde se destaca lo que sería el principio de inmutabilidad, ¿sí? Que va a ser el diseño formado dentro de lo que sería en una persona, ¿sí? El cual comienza a formarse entre el tercero o quinto mes de gestación, ¿sí? Y va a permanecer el resto de la vida de esta persona, ¿bien? Eso sería el principio de inmutabilidad. Después tenemos el principio de perenidad, ¿sí? Que esto significa que la figura va a permanecer hasta lo que sería el comienzo de la putrefacción, ¿sí? Y, y ahí es cuando comienzan recién a desaparecer, ¿sí? Y después tenemos el principio de variedad, que es el que les dije al principio de lo que sería la clase, que no hay una huella parecida a otra, sino que cada una es individual, ya que no se encuentra ligada genéticamente y contienen cada una de ellas más de 20 puntos característicos. Bien, o sea que el principio básico que nosotros tenemos dentro de lo que es la identidad humana a través de lo que es la papiloscopía, y hablando ya más técnicamente de lo que es la dactiloscopía, ¿sí? Nosotros, desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, ¿sí? Se comienzan a formar lo que serían nuestras huellas, ¿bien? Y estas huellas nos van a acompañar a nosotros inclusive hasta después de habernos muerto, ¿bien? Bueno, eso sería en cuanto a la parte de nuestras huellas dactilares, ¿sí? Yo ahora voy a
recordarles un poquito de las clases de identificación de personas, ¿sí? Que era lo que les había preguntado a ustedes, qué es lo que recordaban o qué es lo que habían leído en cuanto a alguno de los precursores, algunas de las investigaciones que habían hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sería a modo de presentación de la unidad, ¿sí? Y ya la próxima clase, cuando realicen lo que sería la primera toma de impresión de huellas, ahí vamos a hablar un poco más de las huellas, ahí se va a poder observar un poco más y vamos a empezar también a aprender cuáles son los puntos característicos, cómo los buscamos. Antes de que me olvide, también tienen que tener una lupa para la próxima clase, ¿sí? Sí, Así profe, que, yo ya la tengo. Profe, ¿cómo? Que yo ya la tengo. No sé, Bien, mis compañeros. no, a algunos les faltaba. De todas formas, yo les había dicho que los materiales los necesitaban para la tercera clase de agosto. Yo no contaba con el feriado de la semana pasada. Así que bueno, la próxima clase sí o sí ya largan con lo que sería la toma de impresión de huellas dactilares, ¿sí? Bien. Dentro de lo que es las clases de identificación de personas, que habíamos hablado también de la parte de la odontología forense, que uno de sus compañeros había dicho, el de la identificación a través de las piezas dentarias, ¿sí? Acá básicamente se habla de lo que es la odontología forense, ¿sí? Que, bueno, decimos que es una rama de la medicina que consiste en el estudio de las características y de los arreglos dentales, que está relacionado también, sí, o se apoya con lo que sería la elaboración de moldes y de las fórmulas dentarias, a efecto de poder realizar comparaciones con fichas odontológicas de los testigos o de las víctimas, y así también poder establecer lo que sería la identidad de las personas o restos humanos. Acá, dentro de lo que es la odontología forense, también entra lo que es la rugoscopía y la keiloscopía, ¿sí? Que también lo vamos a ver y vamos a aprender a realizar ese tipo de tomas. Que las tomas keiloscópicas, ¿sí? Son las que se realizan a los labios, ¿sí? Y las rugoscópicas son las que se realizan dentro de el paladar, ¿sí? Que hablamos de rugoscopía porque estamos identificando o estamos buscando lo que serían las rugas palatinas, ¿bien? Cuando hablo de las arrugas palatinas, son unas pequeñas ondulaciones que presentamos todos en lo que sería el paladar. ¿Bien? Eso dentro de lo que sería la odontología forense. Después teníamos lo que es la antropología forense, ¿sí? Que este es el estudio de las características tanto somáticas como osteológicas y antropométricas para lo que sería la identificación o individualización de un individuo que estén involucrados, ¿sí? En casos, en algún caso sí que nosotros estemos investigando, que pueden ser víctimas o no, y que pueden también llegar a estar halladas o pueden ser encontradas en estado de putrefacción avanzada, mutilación, carbonización, ¿sí? O reducción esquelética. Después, otro tipo de identificación de personas es el del retrato hablado, ¿sí? Que muchas veces se lo utiliza para buscar a presuntos sospechosos de algún hecho que se esté investigando, ¿sí? Y por último tenemos lo que es la lofoscopía, ¿sí? Que es básicamente acá entra todo lo que es el estudio de lo que serían los dibujos lineales que se presentan
en las caras y en los bordes de las manos, en las caras o en los bordes de los pies, ¿sí? Y estos dibujos también bueno, también muchas veces algunos autores sí los comparan con lo que son las crestas papilares, ¿sí? En donde dicen que, bueno, dos crestas no son iguales a otras, ¿sí? Eso en cuanto a lo que sería algunas clases de identificación de personas. Bien, más o menos se entiende hasta acá. Discúlpeme si hablo un poco cortada o similar, pero estoy saliendo del famoso COVID y me tomo muchísimo lo que es la garganta. Y aunque ustedes no lo crean, estoy haciendo muchísima fuerza para hablar. Está bien, profe. La notaba un poco caída, le iba a preguntar. No hay problema. Sí. Así que, bueno, pero más o menos se entiende hasta acá, se entiende lo que les hice, lo que les fui explicando, lo que fui hablando con respecto a lo que es identidad humana. Sí, profe, Sí, se profe, se entiende. entiende. Sí, profe. Perfecto. Bueno, Valentina, que te uniste al último, junto con Noelia, creo, para la próxima clase, de todas formas en el grupo les puso la compañera, tienen que realizar un mapa conceptual, ¿sí? Con los temas, ya me olvidé de los temas, ¿cuáles eran? El de preservación del lugar del hecho y fijación del lugar del hecho, ¿sí? Que están en el protocolo que yo les envié del lugar del hecho. Ahí de todas formas yo se los volví a enviar hace un rato al grupo, por si no lo tenían, para que en base a lo que saquen de ahí, en lo que lean, perdón, del libro, ¿sí? Vayan armando lo que sería el mapa conceptual. Que lo íbamos a realizar hoy en clases, pero como eran pocos, el Meet no me permite armar varios grupos para que se agruparan entre ustedes y lo hicieran, ¿sí? ¿Qué más era? Bueno, entonces recuerden, para la próxima clase, la almohadilla, la tinta para sellos y la lupa, ¿bien? Bueno, y la ficha que les voy a estar enviando para que la impriman. ¿Qué otra cosa más era? Ay, bien, y el Profe, fin no de se olvide semana, el Power. sí, el fin de semana les voy a armar un Power, sí, cortito, en donde voy a resumir, sí, lo que sería toda la unidad que vimos anteriormente. Buenísimo. Bien, bueno. Dicho todo esto, entonces quedan liberados por el día de hoy, sí, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, profe, igual. Listo, chicos. Bueno, profe, buenas noches. Nos vemos, buenas noches, que anden bien. Que se recupere pronto. Gracias.